Bendiciones en el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, mis queridos hermanos. Les saluda su hermano Menelio. Bendito sea el santo nombre de Dios, dirigiendo este video de enseñanza para todos los cristianos católicos para que pueda conocer la fe bíblica dejada por el Señor Jesucristo y no ser engañada con palabras suaves, como dice la palabra en Romanos 16:17. Bendito sea el santo nombre de Dios. Y titulamos este video, mis queridos hermanos, el protestantismo no sobrevivirá, mientras que la Iglesia Católica perdurará hasta el final. Es una palabra dura para muchos oídos de los que no profesan la fe cristiana católica. Pero ya decía en su época el cardenal Joseph J. Ratzinger de esta manera: la verdad siempre ha molestado a la gente y nunca es cómoda. Por supuesto, la verdad muchas veces molesta, querido hermano. ¿Por qué? Porque no queremos aceptar, porque es la manera divina, no a nuestra manera. Por eso hoy vamos a conocer el por qué tiene que terminar alguna vez el protestantismo, porque eso es la voluntad de Dios, la voluntad del Espíritu Santo. Lo que Dios quiere es que haya un solo cuerpo, una sola iglesia, una sola fe. Bendito sea el santo nombre de Dios. Queridos hermanos, dice la palabra de Dios en San Juan en su capítulo 10, versículo 16. También tengo otras ovejas que no son de este redil, y también a ellas debo traerlas. Ellas me obedecerán y formarán un solo rebaño con un solo pastor. Bendito sea el santo nombre de Dios. Claramente el Señor Jesucristo habla en este pasaje bíblico. Y la pregunta que responde: ¿por qué el protestantismo va a terminar alguna vez? Y aquí está la respuesta. Jesús responde diciendo: ellas me obedecerán. ¿Quiénes son ellas? Las ovejas. ¿Cuáles ovejas? Estas ovejas, dice la palabra, que no están en el redil, que están fuera del redil, pero que Jesús lo va a traer. ¿Para qué? Para que haya un solo rebaño. ¿Qué es rebaño en las Sagradas Escrituras? Pues iglesia. Jesús quiere que haya un solo rebaño, es decir, una sola iglesia, bajo un solo pastor. Por supuesto, Jesús es el pastor, pero Él ha delegado su pastorado en San Juan en su capítulo 21, versos 15 al 18, a Simón Pedro. Entonces, el pastorado visible de Jesucristo está guiado por Simón Pedro en este momento. Y las ovejas de Jesucristo son los que obedecen a la conducción de Simón Pedro. Y las ovejas que no se someten a Simón Pedro son ovejas rebeldes. ¿Y en qué momento va a terminar el protestantismo? Y dice Jesús: ellas me obedecerán. Cuando ellos, los protestantes, obedezcan a Jesús. Hoy ellos no obedecen a Jesucristo. Hoy ellos no obedecen a la palabra de Dios. Obedecen a sus caprichos, a su mal interpretación de la palabra. Obedecen a su pastor, pero no a la palabra de Dios. No a los pastores dejados por Jesucristo. Obedecen a los pastores autonombrados, pero no nombrados por el Señor Jesucristo. Los únicos pastores nombrados por el Señor Jesucristo son los que tienen la sucesión apostólica. Los que no tienen sucesión apostólica no son pastores dejados por el Señor Jesucristo. Bendito sea Dios. Entonces el protestantismo terminará cuando ellas obedezcan a Jesucristo. Ellas me obedecerán. Y cuando obedezcan la oveja de Jesucristo, que están fuera de la iglesia del Señor, tienen que obedecer al mandato de Simón Pedro, encontrados en San Juan 21:15 en adelante. Bendito sea Dios. Queridos hermanos, Jesucristo no le otorgó a ningún hombre la fundación de nueva iglesia. ¿Por qué? Porque Él ya construyó una y la encontramos en San Mateo en su capítulo 16, versículo 18, y dice: y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra voy a construir mi iglesia. Aquí aparece un constructor. Jesucristo es el que construye, ¿qué cosa? Su iglesia. Esta iglesia que Jesús construye a partir de este momento, dice: y ni siquiera el poder de la muerte podrá vencerla. Muchos lo que quieren engañarte dicen, mis queridos hermanos, que la Iglesia Católica es fundada por Constantino. Es una gran mentira. Jesús claramente dice que la iglesia que Él fundó nadie podrá destruirla.
Nadie puede tergiversar, nadie puede cambiar, nadie puede reconstruir. Esta iglesia dejada por Jesucristo no será vencida, ni aunque sea atacada por dentro y por fuera. ¿Por qué? Mateo 28:20 dice: Jesús estará con esta iglesia hasta el fin del mundo. Bendito sea el santo nombre de Dios. Queridos hermanos, entonces aquí aparece una iglesia construida por el Señor Jesucristo, que es en la Sagrada Escritura una iglesia, una casa. Y si la casa, dice Salmo en su capítulo 127, versículo 1, si el Señor no construye la casa, de nada sirve que trabajen los constructores, sino es el Señor que está construyendo la casa, es decir, la iglesia. En vano están trabajando los constructores, porque esa casa de una u otra manera alguna vez terminará. ¿Cuántas casas? Es decir, cuánta iglesia, grupos, movimientos que surgieron en el comienzo del cristianismo, por ejemplo, los nicolaítas. ¿Dónde están ese grupo de cristianos? ¿Terminaron? Pero eran tan fuertes al comienzo del cristianismo. ¿Dónde están los arrianos? Terminaron. Aunque eran tan fuertes, muchos se lanzaron en ese grupo, en ese movimiento cristianos, pero no era construida esa casa por el Señor. Entonces se derrumbaron con el transcurrir del tiempo. Los nestorianos ya no existen en estos tiempos. ¿Y cuántos grupos protestantes que ya van desapareciendo? Así, eso va a suceder con todos. Vemos que en el Salmo 127:1 aparece una casa. Y esa casa debe ser construida por el Señor para que pueda permanecer. ¿Y que es casa en la palabra de Dios? Pues vamos a ver en 1 de Timoteo, en su capítulo 3, versículo 15. Para que si me retraso sepas cómo debe portarse uno en la casa de Dios. Mira, 1 Timoteo 3:15 dice la casa de Dios. ¿Qué es la casa de Dios? Seguimos leyendo el mismo versículo. Que es la iglesia del Dios viviente, la cual sostiene y defiende la verdad. Bendito sea el santo nombre de Dios. Entonces la casa es la iglesia del Dios viviente. Si esa casa, la iglesia, no es construida por el Señor, en vano están trabajando los constructores. Porque esa casa de una u otra manera no podrá sobrevivir. La única casa, la única iglesia que va a llegar hasta el final es la construida por el Señor Jesucristo. Bendito sea el santo nombre de Dios. Por eso dice Mateo 16:18, que el que edifica la iglesia es Jesús, y este edificio es uno solo. No existe 2 edificios, 3 edificios, 4 edificios, es decir, 5 iglesias. No, solamente hay un edificio. En 1 de Pedro, en su capítulo 2, verso 1, dice claramente la palabra: de esta manera Dios hará de ustedes como de piedras vivas un templo espiritual. Escuchen bien, un templo espiritual. Esta es iglesia. Y habrá un solo templo espiritual, no 2. En estos tiempos, los testigos de Jehová es un grupo diferente a lo que es la iglesia de Jesucristo. Los mormones son otros grupos. Los pentecostales unicitarios, otros grupos. Los pentecostales trinitarios, otros grupos. Y así, cada grupo de sectas son diferentes doctrinas, diferentes cuerpitos espirituales, entre comillas, que no corresponde a lo que realmente es el cuerpo verdadero de Jesucristo. Aquí Pedro dice claramente que Dios hará un solo templo espiritual, es decir, una sola iglesia. Un sacerdocio santo que por medio de Jesucristo ofrezca sacrificios espirituales agradables a Dios. Aquí aparece que en el templo construido por Dios aparece sacerdocio. ¿Y dónde están los sacerdotes? ¿Dónde están? En la iglesia de Jesucristo. Solamente la iglesia católica tiene sacerdocio. Fuera de la iglesia de Jesucristo no existe sacerdocio, mis queridos hermanos. Deben comprender y entender lo que dice la palabra de Dios y la voluntad de Dios. Dice también en 1 de Pedro, en su capítulo 2, versículo 9, que Dios quiere una sola familia, como ha dicho en 1 de Timoteo 3:15. Y dice, pero ustedes son una familia escogida. No dice la Biblia 2 familias, 3 familias o 4 familias. Una familia escogida. Y 1 de Timoteo 3:15, valga la redundancia, familia es iglesia, dice.
Entonces aquí aparece una sola familia escogida. Las demás denominaciones no pertenecen a la voluntad de Dios, porque Dios quiere que haya una sola familia escogida, un sacerdocio al servicio del rey. Aparece nuevamente en la familia escogida por Dios el sacerdocio. Y el sacerdocio solamente se encuentra en la iglesia del Señor Jesucristo, la iglesia católica. Una nación santa, no dos naciones ni tres naciones espirituales. Esta nación santa es la iglesia. Un pueblo adquirido por Dios. ¿Cuántas veces Dios tiene que repetir una casa, una familia, una nación, un sacerdocio y aquí un pueblo adquirido por Dios? No son dos, no son tres, es uno, mis queridos hermanos. ¿Entienden lo que es uno? Si tú estás en un grupo protestante, están desobedeciendo a la palabra de Dios. Está en contra de la voluntad de Dios. Dios quiere que haya un solo rebaño. Dios quiere que haya una sola iglesia, un solo sacerdocio, una sola familia. Que haya miles de sectas es capricho de los hombres, engaño de los pastores, los incautos, los corazones sencillos y débiles. Romanos 16:17 se dejan engañar. Sigue diciendo la palabra de Dios, mis queridos hermanos, en Efesios, en su capítulo 2, en el versículo 20, que el edificio construido por el Señor están sobre los apóstoles. Y díganme, una sola iglesia de las que pertenecen a los grupos protestantes, ¿cuáles de ellas puede llegar su historia hasta los apóstoles? Dígame una sola iglesia. Demuestra en el año 1520 un pastor que sea protestante de tu grupo, de tu secta. Demuestra un solo pastor en el año 1000 que pertenece a tu secta. Dame un escrito, una carta, un libro escrito por tu pastor del año 500 que yo puedo darte de los pastores que pertenecen a la iglesia de Jesucristo, los católicos. Bendito sea el santo nombre de Dios. Efesios 2:20 dice: ustedes son como un edificio. Mira, un edificio. Ustedes son como un edificio, no dos ni tres, mis queridos hermanos, levantados sobre los fundamentos que son los apóstoles y los profetas. Aquí aparece el único edificio que tiene su cimiento sobre los apóstoles y los profetas. Por eso se le llama una santa, católica y apostólica. ¿Por qué se le dice apostólica? Porque desciende de los apóstoles. En cambio, la secta en donde tú estás, ese no es apostólica porque no viene de los apóstoles. El edificio que es de Dios es apostólico, tiene su cimiento sobre los apóstoles. Este edificio es la iglesia. Y Jesucristo mismo es la piedra principal. Bendito sea el santo nombre de Dios. En Cristo todo el edificio va levantándose en todas y cada una de sus partes hasta llegar a ser en el Señor un templo santo. Qué contradictorio las divisiones protestantes y la voluntad de Dios, viendo con la palabra que Él quiere solamente un templo santo en Jesucristo, que es la iglesia, un solo templo, un solo edificio. Y este único edificio, Mateo 16:18, y yo edificaré mi iglesia sobre esta piedra. Jesús quien edifica este edificio. La palabra edificio viene de la palabra edificar, y Jesús ha dicho que Él mismo edificará esa única iglesia. En 1 Corintios, en su capítulo 3, versículo 10 al 11, dice Pablo: yo fui el maestro albañil al cual Dios en su bondad encargó poner los fundamentos, y otro está construyendo sobre ellos, pero cada uno debe tener cuidado de cómo construye. Pues nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, que es Jesucristo. Nadie puede poner otro fundamento. Jesucristo el fundamento principal. Y Él mismo comenzó a construir esta iglesia. Ya no puede otro poner otro fundamento. Ya no puede otro venir a edificar una nueva iglesia. No puede, dice la Sagrada Escritura. Pablo dice: yo soy un albañil que puso los fundamentos. Otro viene solamente a edificar ya, ir elevando de lo que sobre ya está. Este fundamento es la fe cristiana, católica y apostólica.
universal y apostólica. Bendito sea el santo nombre de Dios. Por eso dice Mateo 7, 24 al 27, queridos hermanos, de qué manera van a terminar los que rechazan lo que es la voluntad de Dios. Dice Mateo 7, 24. Por tanto, el que me oye y hace lo que yo digo es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Vino la lluvia, crecieron los ríos y soplaron los vientos contra la casa, pero no cayó porque tenía su base sobre la roca. ¿Cuántos vientos, cuántos golpes ya a la Iglesia Católica? Desde un principio comenzó una gran persecución desde la muerte de San Esteban, el diácono. Ahí se desató una gran persecución en toda la época. La Iglesia Católica es perseguida, pero nunca nadie pudo vencer. Napoleón Bonaparte había dicho, encarcelando al Papa, él decía que había llegado el fin de la Iglesia Católica. Llegó el fin de aquel emperador Napoleón y la Iglesia Católica sigue. Los judíos habían dicho que llegó el fin de la Iglesia Cristiana Católica. La Iglesia Católica sigue vigente hasta el día de hoy. Los comunistas, los perseguidores de la Iglesia Católica siempre han dicho que lo va a destruir, lo va a vencer. Muchos de los que habían dicho ya terminaron su vida, ya están en la tumba. La Iglesia Católica sigue. Los protestantes dicen lo mismo, que va a terminar con la Iglesia Católica. Muchas sectas protestantes ya van terminando. La Iglesia Católica sigue y va a seguir hasta el fin. No importa los vendavales, mientras que el que construye su casa sobre arena, mientras que construye su casa según la idea del pastor, alguna vez va a terminar ese grupo, esa secta, va a terminar en el nombre de Jesús. Porque habrá un solo edificio, un solo rebaño. Es la voluntad de Dios. Marco 3, 24 al 25 dice la palabra de Dios de esta manera, y esto está fuerte, mis queridos hermanos. Un país dividido en bandos enemigos no puede mantenerse, y una casa dividida no puede mantenerse, dice Jesús. La secta protestante en estos tiempos, según contabilización, existen más de 32,000. Estas 32,000 divisiones alguna vez va a terminar. ¿Por qué? Porque si están divididas no puede mantenerse, dice Jesús. Por eso decimos una santa católica y apostólica, una en su fe. Por eso dice Efesios 4:4, hay un solo bautismo, un solo Señor, una sola fe, una sola esperanza, un solo espíritu. No existe dos fe, no existe tres bautismos, uno solo, dice la Biblia. Y si hay divisiones, es obra del diablo Satanás, y esto alguna vez no puede seguir hasta el final, sino que terminará, dice la Sagrada Escritura. Por eso podemos ver, mis queridos hermanos, en el año 1520, la Iglesia Católica tenía 1520 años. En el año 1521, Martín Lutero fundó la Iglesia Luterana. Cuando la Iglesia Católica tenía 1522 años, ¿sabe cuántos años tenía la Iglesia Protestante? 1 año. Grande la diferencia. En el año 1521, Tomás Münzer